Llegó el momento de analizar la cultura y la sociedad bajo el lente crítico de Rosario Sánchez y Chris Bartelet. Acompáñanos en esta nueva temporada donde nos sumergiremos en el complejo mundo del duelo. Bienvenidos a La Quinta Pata. Hola, bienvenidas todos a La Quinta Pata. Estamos en un nuevo capítulo de este ciclo en torno al duelo con Chris Bartelet. Hola gente, todavía estoy con mi garganta mala, no sé qué me pasa. Tenemos un invitado también. Por semanas. Sí, lleva semanas con la voz mala. Tenemos invitados hoy día. José Toro. José Toro, por favor, preséntate. ¿Qué que a mí? No sé por qué es relevante decir de ti. Es psicólogo. Psicólogo con orientación psicoanalista. Oh my God. Bajarla ahí, ¿no? La voy a dejar ahí, ¿no? Fan de Game of Thrones. Claro. En Pueden buscar en Instagram. academia.edu, hay un artículo Sí. escrito sobre Game of Thrones. Pueden buscar artículos de José Toro y van a encontrar uno de Game of Thrones y lo pueden seguir en Instagram en Análogo Buenaventura. Buenaventura, tiene su trabajo fotográfico muy lindo. Muy interesante. Muchas gracias. Sí. Muy lindo. También relacionado con el tema de hoy. Y también nos acompaña Olguita Marina. Olguita. Hola. También psicóloga, pero con orientación laboral, organizacional. ¿No? Muy bien. Y nada, voy a hablarles de una canción que me gusta mucho y tiene que ver con el tema del día de hoy. Ya. Fantástico. Eso vamos a esperar con Entonces, ansias. sí, vamos a empezar, porque lo hablamos en el capítulo anterior, lo esbozamos respecto a estas fases que ocurren cuando se muere un vínculo, o en el caso de lo que vamos a empezar a hablar ya hoy, cuando también se muere alguien, o en general cuando algo se muere, que es lo que pasa con uno cuando algo se muere. Entonces, para eso, José hoy día nos va a hablar de eso. Por favor, habla. ¿Cuando alguien se muere? No, ¿qué pasa? ¿Qué es el duelo? ¿Qué es el duelo, básicamente? ¿Qué es el duelo? El duelo, como más clínicamente decís tú. Sí. Ya, mira. Yo creo que es importante comentarlo de que el duelo es algo súper normal, como en todas las personas. El duelo no solamente aparece como con objetos, como pensándolos como personas, sino que el duelo también puede ser con ideales, puede ser con cosas que uno crea sobre sí mismo también. Entonces es un proceso normal que viven todas las personas en ese sentido. El problema es cuando eso se transforma en lo que en algunos momentos se ha mencionado como depresión. Entonces, o como duelo patológico también, claro, que es un término que se usa. Claro, o podríamos hablar de melancolía. Ya. O sea, yo creo que una buena, alguien que lo define muy bien es, Papi Freud, Sigmund Freud. Tiene un texto muy bueno. José es fanático de Freud. Tiene un texto muy bueno que se llama Duelo y Melancolía. Y él es súper claro para mostrar. Y porque yo creo que es importante poder contarlo así, porque vivimos en un tipo de sociedad donde es como un afán de la alegría, del mostrarse como que esto no nos afecta, Que no estamos siempre está pasando bien. nada, que estamos siempre bien. Pero ¿qué pasa con eso que en realidad nos produce malestar o nos hace sentir mal y que no lo expresamos? O sea, eso queda o reprimido o inhibido y eso busca otra salida de expresión. Claro. A través del cuerpo, a través de la disociación, la droga. Ahí ve uno cómo busque Ahí el tramitar inconsciente sus ve malestares. cómo te la tira. Claro, pero lo importante es como poder dar cuenta de esas dos cosas. Yo quería hablarle como de esa diferenciación. Me parece que es mejor que este típico cliché que se muestra así como las etapas del duelo y la cuestión. Como que al final eso termina mostrando que la cuestión es heterogénea en todas partes del mundo y la cosa no es así. Sí, po. Entonces yo creo que... O que siguen como un camino que necesariamente Claro. vas a llegar al final y ese camino siempre se da de la misma manera. Claro, y la cosa es que no es así, pues en realidad las personas buscan distintas maneras de poder afrontar esos problemas, las distintas vicisitudes de la vida, dirían algunos colegas psicoanalistas, pero la diferencia está en que el duelo, piensa tú que cuando uno está con una persona, muchas veces uno establece algún tipo de relación donde a esa persona le atribuye afecto, po. Si uno tiene un mundo que está simbolizado, está lleno de, uno lo simboliza con afectos, y con afecto en el sentido de que por eso a ti te quiero, y querer es una valoración, po. Claro. Entonces, justamente cuando uno pierde eso, recordemos que Lacan, cuando Lacan hablaba... Recordemos, la gente no va a recordar. La gente no va a recordar a Lacan, porque nosotros que lo estudiamos, vagamente lo recordamos. Ya, vamos a hacer un énfasis con Lacan, que me parece que es importante poder hacer esto, para poder entenderlo. Mi tío Lacan, ¿no? Yo Obvio. Ya, tío Lacan. Claro, y ex Lacan ahí, que estaba ahí con su pipa hablando cosas. Pero Lacan como hacía un énfasis que yo creo que
que no es menor, que no es menor para poder pensar el tema como el tema del duelo, que es relación a la falta. Que si se fijan, muchas veces cuando una persona pierde una relación de pareja o pierde a una persona, dice, se va algo como si me faltara algo, como ya no estoy completo, por así decirlo. Y eso es lo que genera como esta suerte como de falta, como que algo que se va, como que algo que se llena. Si lo pensamos, podríamos decir como que el yo pierde una parte de sí. Y hay una fuga de líbido, que es más bien como una fuga de energía. No sé si decirle energía, digamos como de afecto, que no se canaliza en nada. Claro, como que todo este amor que yo estaba depositando en esta persona, en este proyecto, en esto, ya se va. Entonces, ¿dónde meto todo eso que tengo? ¿Dónde meto todo eso que tengo? Entonces, sucede que un duelo, que entre comillas podemos decir que es más saludable, efectivamente pasa por momentos en los cuales uno efectivamente se siente triste, pero esos afectos se logran atribuir hacia otro tipo de objetos. O sea, eso es lo que uno lo podría decir bien clichémente, como que uno avanza en su vida, por así decirlo. Le empiezan a gustar otras cosas, uno cambia o se da cuenta de que ese otro no era todo lo que llenaba de uno mismo. No sé, con relaciones muy simbióticas podríamos pensarlo, entre, no sé, una mamá con un niño, por así decirlo, la pérdida de un padre, como que aparece como algo que es devastador. Entonces aparece un mundo que es demasiado amenazante, donde ya no está ese otro que me protegía o que me brindaba esa noción de quién soy yo. Entonces aparece un vacío muy gigante que no es posible de llenar. Entonces ahí, ¿cómo lo podemos solucionar? Y el psiquismo tiene muchas maneras. Uno se puede psicotizar, psicosis infantiles de niños que pierden a sus padres de forma muy temprana. Y es una defensa a un mundo que es demasiado amenazante. Entonces, el duelo ahí es algo que es algo normal que ocurra. El problema es cuando se transforma en algo melancólico. El duelo, uno dice que hay algún duelo cuando uno le atribuye un sentido a algo, como un objeto, por así decirlo. Por ejemplo, un duelo de una persona que murió, de un animal que murió, de una relación que se va, de una idea que ya no está, una idea de relación puede ser incluso, una idea la pérdida del trabajo. La pérdida del trabajo. Pero si te fijáis que a uno le duele eso que ya no está. Pero la melancolía es la retracción de esos afectos hacia uno mismo. Entonces ya no te duele lo otro, sino que el dolor pasa a ser por uno mismo. Entonces, ¿dónde se van esos afectos? Hacia uno mismo. Entonces, para decirlo de otra manera, uno ya no está enfocado en el mundo exterior, ya no valoriza el mundo exterior. Ya el afecto no está puesto hacia el otro, hacia el mundo externo. Como en interesarse en cosas nuevas, o buscar otros espacios. Sí, pues ya no estáis puestos hacia el mundo, sino que estáis puestos hacia ti mismo. Entonces estáis fijados que cuando una persona está depresiva, como que se puede levantar y el mundo ya le parece como algo malo. Y es porque la valoración que hay del mundo está devaluada, pues no está puesta la libido ahí, está puesta en otras cosas, hacia sí mismo, una versión como devaluada de sí mismo. Entonces, por eso es depresión, como que bajar a ese nivel de poder valorar el mundo. Y eso lo que causa es sufrimiento, muy malestar. Imagínate que en los casos más radicales de melancolía, la única manera en que la persona piensa de cómo aliviar ese dolor es con la muerte. El suicidio en ese sentido busca una manera como de solucionar un dolor. O sea, la persona siente tal nivel de dolor que la única manera que piensa de poder solucionarlo es como saliendo de ahí. Es como lo que busca un psicótico de forma más saludable, entre comillas, él lo busca como con la muerte. Y que además también tiene que ver con que ya está este mundo desvalorizado, pues entonces ya no encuentras nada que te satisfaga. Se ha perdido el sentido. Claro, efectivamente. ¿Y que eso de por hecho qué ocurre? En la depresión tú no tienes como que no sientes deseo, como de buscar algo o de sentir siquiera placer, como de buscar ese placer, ya ni siquiera está esa búsqueda. Claro, muy buena acotación que haces tú, y ahí quería volver a Lacan. Porque justamente lo que nosotros entendemos como por deseo es esa falta constitutiva que uno vive. Pues si no tuviéramos falta, no desearíamos y no avanzaríamos en nuestra vida. Uno desea porque tiene falta. Algo nos falta y por eso queremos avanzar y buscamos y construimos cosas en nuestra vida con los distintos caminos que cada uno quiera elegir. El punto es que, por ejemplo, si lo pensamos en las relaciones de pareja propiamente tal, y bueno, y quizás después voy a hablar de una serie donde retratan muy bien el tema de la muerte, y en el caso de una relación de pareja donde muere la persona, y lo vamos a ver después, pero es porque tenemos esta imagen de que el otro viene a completar una falta que es constitutiva de nosotros, ¿ya? Sin embargo, sabemos que eso es imaginario. El otro nunca logra constituir o llenar toda esa falta que tenemos de nosotros.
De Y que hecho, y además- eso es lo bueno y lo saludable, Sí, po. porque si la llenara propiamente tal, dejaríamos de desear. Claro. Y ahí donde Lacan, con todos sus juegos de palabras bien interesantes, que nadie entiende propiamente tal, dice una cosa como sobre que amar es entregar algo que uno no tiene a una persona que no es. Porque uno le entrega a otro algo que no sabe que el otro quiere. Y el otro te entrega Como lo que yo pienso algo que el no es. otro necesita. Po. Claro. Pero eso nunca lo sabemos porque está en nuestro imaginario. Y eso hace de que cuando uno conoce a una persona o algo, uno lo dota de una valoración dentro de su propia historia, de la que uno trae, pero se la atribuye a la otra persona, uno le proyecta eso a la persona. Claro. Justamente. Y eso ocurre en términos de los procesos normales de cómo nos relacionamos. Eso ocurre, nosotros valorizamos el mundo, lo dotamos de sentido. El punto está en que hay algunos momentos cuando tenemos pérdidas que son tan significantes en nuestra vida, porque al igual que dotamos de sentido el mundo, lo dotamos de distintos valores, los jerarquizamos de distintas maneras. Entonces hay cosas o personas que para nosotros son una carga muy afectiva muy alta. Perder a un padre, perder una mascota que de repente le atribuimos características humanas o ABC, Sí, po. lo vemos como faltas muy constitutivas de nuestro ser. En relaciones muy simbióticas ocurre algo similar, como que pareciera que el tiempo se estanca y hay distintos recursos que la psique de repente tiene para eso. Bueno, un ejemplo que vamos a ver después en la serie, me parece que está súper bueno para poder pensarlo. Sí, pues, y vamos a hablar hoy día sobre una serie de Netflix que se llama House of Haunted Hill, la casa en la colina embrujada. Qué buena serie. Qué buena serie. Excelente es serie. buena. Es terrorífica. Y que parte en el fondo... En ese capítulo de ese plano que es como que va girando. que es, es casi una sola toma, ese capítulo. Que es una familia que vivió en una casa que estaba embrujada y no me acuerdo ahora cómo parte el primer capítulo, pero en el fondo son ellos lidiando con una situación muy traumática en sus vidas que nunca habían mirado, porque de hecho el padre les había mantenido en secreto lo que había pasado finalmente en esa casa y les había tratado como de hacer olvidar estas cosas que vivieron en esta casa embrujada y cómo eso después había marcado sus personalidades como adultos. O sea, cada uno de los 5 hijos de la familia son 5. ¿Sí? Y vive en el fondo, se desarrolla una personalidad muy relacionada con las experiencias que cada uno de ellos, que fueron muy distintas, tuvieron en esa casa. Entonces, José, yo sé que tú disfrutaste mucho esa serie. De hecho, quería comentar que era puedo comentar de la serie, es muy Sí, spoiler. pues, no, ya no, pasamos el límite donde ya no es spoiler. yo creo que ya puedo salió hace comentarla. mucho rato. Pero es que comentamos este capítulo donde gira. Sí, que es el capítulo, Y- el penúltimo, de hecho. El penúltimo capítulo, que Sí. es cuando ellos se vuelven a Y encontrar. que no es con- menor porque es un lugar donde estaba la chica muerta estaba ahí. Po. Estaba frente mientras los hermanos estaban peleando. Y la cámara empieza a girar. Sí, po. Entonces, Eso era cuando era como la chica que había muerto, estaba como en el ¿cómo se llama? En el ataúd, en el ataúd mientras todos discutían a propósito de la pérdida de ella, atribuyéndose las culpas, proyectando más que nada ese dolor y esa pena que es súper natural que ocurra Claro. en esos periodos. Pero me parecía súper importante como comentarlo porque, y más que hablar de la cuestión, quería comentar de cómo está grabada. Porque si te fijáis, ahí muestran una escena. Deleuze, que es un filósofo francés, para los que no los conocen. Que se escribe Deleuze. Deleuze, él Z. comentando sobre el psicoanálisis, pensaba como sobre lo que uno recuerda, lo recuerda como una escena como de una película, la composición. Voy a comentar algo nada que ver, pero para que se entienda esta cuestión. Imagínate, es nada que ver, es muy nada que ver la cuestión. Pero por ejemplo, cuando un violador se excita con una violación propiamente tal, más que el acto en sí de violar, es la escena. Claro, es la escena de que poder, construye. es la escena y los valores que se atribuyen en ese lugar. Po. Bueno, cuando uno se imagina algo para masturbarse, no te imaginas en lo que se siente en el tacto sino como en la situación. Sí, pues es una escena. Es una escena. Bueno, Cris, es que tú siempre vas a tu propio ritmo. El punto es que hay que pensarlo como una escena simbólica, imaginaria, que uno tiene. Y tú lo mencionas como en el caso de la masturbación. Pero en el caso del duelo, en los casos de nuestras relaciones
que tenemos interpersonales siempre están situados como esa escena. Nosotros como que vamos construyendo una historia, uno recuerda como si fuera una película propiamente tal. Y como quiere recordar, ¿no? Claro. Entonces, fíjate esa escena donde está donde ocupan este recurso del girar. Y aparece... Creo que es el 7º capítulo, si no recuerdo, por ahí. Claro, donde está la chica muerta y atribuyéndose las culpas. Entonces, uno podría pensar que hay momentos, sobre todo en estas pérdidas que son donde hay un sustrato que es bien real, donde la persona ya no va a volver, donde no hay ninguna manera de que esto pueda volver. Es una pérdida real, propiamente tal. Ese acto como de girar es una escena bien rumiante, y puede ocurrir en muchas situaciones de personas que pierden a un otro, que queden en estos momentos bien de rumiaciones, de quedarse pegado. De quedarse pegado. La rumiación es como esto que un pensamiento te da vuelta y te da vuelta. Es como cuando las vacas mismo, mastican una y otra vez el pasto en la boca. En el fondo tiene que ver con masticar y darle vuelta y darle vuelta. Claro, y las formas que esa escena puede tomar puede ser muy variada. Pues lo que nos mostraron en la serie, era toda esta proyección de la rabia y la agresividad y la pena que sentían por la pérdida de esta hermana, porque soportarla, que esto no era culpa de nadie, era algo muy difícil de afrontar. Entonces de repente para una persona es mucho más fácil proyectar eso que está sintiendo hacia un otro, claro. Que lo culpabiliza del término de la relación, es culpa de esta otra loca que se metió con este tipo, no tenía que ver con que la relación era mala, es culpa de... no sé, es culpa del mundo porque no se ha resuelto todavía la cura del cáncer. Claro. Entonces, al final, hay algo que es un sustrato que cuando uno trabaja clínicamente casos de duelo, que es súper importante de poder afrontar, que es el sustrato de lo real que hay detrás de eso. Que es que más allá de todo, el otro no va a volver. Y eso es real. Eso no va a ocurrir. Uno puede pensar de mil maneras, puede volver a darle una valoración distinta a esa vivencia, pero el otro no va a volver. Y que de cierta manera se denomina como aceptación. Y uno de repente, para pensarlo como el ejemplo que lo estábamos poniendo, el aceptar pasa muchas veces por también reconocer de que ese otro no llenaba toda la parte de ti, sino que tú se lo atribuyes. Claro, pues desmitificar ese ideal, desmitificar a esas personas. Y eso de repente puede ser muy difícil para afrontar. En ese sentido, igual la religión siento que puede ser una forma, como dices tú, de tramitar ese dolor, porque en el fondo te da como esa paz de que te vas a volver a encontrar con esa persona en el cielo. Claro. Como que también es un confort. Es como el premio de consuelo igual. O sea, yo lo pensaba cuando murió mi abuelo y mi abuelo no creía en Dios, para él estaba muerto y él lo que quería era que se gastara lo menos posible, todo, que fuera el menos hueveo posible. Sí. Y yo pensaba, igual es loco, porque en el fondo yo igual me he creado como una idea de que él todavía está y a veces le hablo y a veces siento que responde de cierta manera, pero igual eso también es algo para no enfrentar esa pérdida que en el fondo es muy real, porque la persona no está ahí, más allá de que yo... Claro, Freud en Tótem y Tabú, estoy así... En llamas hoy día con Freud. Parece como un canje, como que vamos a fuera a entregar libros. Sí, no, ojalá. Canje de coca. Claro, como que él en Tótem y Tabú hablaba un poco relacionado a esto. Y la cultura como que busca suplir o se explica un poco desde esos lugares. Y si no tuviéramos esta cultura, imagínate lo difícil que sería afrontar este sustrato que es súper real. O sea, somos seres simbólicos, somos seres de sentimientos y afectos. Claro. Vamos, Chris, ¿quieres hablar un poco ya que estás mal de tu voz? No has hablado nada. Lamentablemente no he podido hablar mucho. Estoy muy atento a lo que dice José. Mentira, está en el celular. Mentira, no está en el celular ahora. Eso es mentira. Creo que, bueno, la serie Hill House me parece una serie súper interesante. Bueno, parte de la premisa de que se muere la madre de todos los... Sí, pues eso sale en el primer capítulo, así que... No es un spoiler. No es un spoiler. De hecho, leen la sinopsis, dice... y cómo cada uno vive el duelo de una manera muy distinta. O sea, enfrentan la muerte de una manera muy distinta a cada uno de estos 5 hermanos y hermanas que tienen distintas edades, que están en una edad distinta al momento de la muerte de su madre, que está todo el ocultamiento de información de parte del padre, como que genera una dinámica en el fondo de, como tú decías,
Hay un personaje que se va por el tema de las drogas. Hay otro que niega totalmente casi que exista o lo racionaliza completamente. Sí. Hay otra que en el fondo su profesión tiene que ver con... claro. Ahí podríamos hablar como una sublimación, así como... Sí, justamente. Y es que además también pasa que como ellos nunca experimentan esa muerte como real, porque sí. En el fondo nunca ven el cadáver de la madre, no lo pueden enterrar, no tienen un lugar donde ir a llorarla, no hay ninguna materialidad de esa ausencia. Que me hiciste recordar algo, ¿tenemos tiempo para poder comentarlo? Sí. Que una de las cosas súper difíciles en poder afrontar en el duelo y que yo creo que nos toca en nuestra historia es cuando no hay un sustrato de realidad que pueda dar cuenta de ese duelo. Y en los casos de los desaparecidos, sí, por ejemplo, las agrupaciones familiares de niños desaparecidos, es una de las cosas más difíciles de poder afrontar el duelo porque tú no puedes saber si efectivamente el otro murió o no murió. Y esa certeza o incertidumbre, en este caso, falta de certeza, te carcome igual. Sí, porque además también siempre está esa ilusión de que quizás, ese pensamiento mágico de que quizás esta persona está perdió la memoria y está viviendo feliz en otro lugar y claro. Me aferro a eso, a que pensar que está muerto. Sí, entonces, claro, pues la serie como que aparece muy bien retratado eso y gran parte la negación, o sea, como negarlo, como lo simbólico aparece ahí con todo esto más mágico religioso de repente como más como del fantasma, claro. La idea como que el otro sigue estando ahí, pues, y son recursos psíquicos, son normal que aparezcan, el problema es cuando eso se transforma en una cuestión más melancólica y produce estas otras salidas que producen sufrimiento en las personas. Claro, y pueden desarrollar cierta patología también. Y que son las salidas que vemos en dos de los personajes. Sí. Que uno efectivamente comete suicidio por esta, en el fondo, como incapacidad también de estar lejos. Ella se va a entregar finalmente a la madre, digamos. Y es lo que ocurre, ¿sabes? La madre es la que le pone la soga al cuello. Es muy simbólico. Muy simbólico en ese sentido. Y el otro para aliviar el dolor de la pérdida de la madre. Sí. Como lo que hablábamos anteriormente. Que en el fondo igual los personajes, por lo menos en mi perspectiva al ver la serie, que en el fondo te meten en el mundo interno, pese a que están con el resto. Claro. Como que tú te logras visualizar y entender cómo están llevando, digamos, este sufrimiento. Claro. Porque claro, esta imagen que tú decís que es muy concreta, que es la mamá la que le pone la soga, en el fondo eso es lo que está viendo ella. Sí. Es simbólicamente, quizás no es en el fondo literalmente, sí. Pero en el fondo es como te conectáis con el dolor. Sí, esa serie en base a un libro de Shirley Jackson que se llama House of Haunted Hill y que claro, pues ahonda mucho en estos como procesos internos de los personajes y que creo que la serie logra retratar y mostrar de una manera muy interesante, como que no se queda solo en la parte del terror psicológico, sino que es como del terror al fantasma. De hecho, a mí lo que me mantuvo en vilo todo el tiempo no era como el fantasma que va a aparecer y te va a asustar, sino que era como este terror psicológico de lo que ellos estaban viéndose enfrentados, de esto que estaban obligados a enfrentar al final. De hecho, el fantasma... Como que habían escapado mucho rato de esa casa y habían tenido que volver eventualmente a... Es como un recurso el fantasma en el fondo, porque yo también, la verdad, como que creo que una vez me asusté con eso, como típico de película de terror, como que te hacen el bú, claro. Ya, pero el resto del terror que yo decía en un principio que me causó la serie, tiene que ver con todo lo psicológico que en el fondo ocurre. O sea, igual hay escenas que son muy que te asustan creepy. mucho, pero es lo psicológico, en el fondo. Yo no sé, yo recomiendo, fue mi serie favorita del año pasado de Netflix. Tengo tiempo para un alcance más psicológico también asociado. Último alcance. Pero de este bloque. Me parece súper bueno lo que decís tú, porque bueno, otro canje con Freud, que Freud tiene un texto que se llama Luminoso. Y en Luminoso él habla sobre estas cosas que son tan difíciles de afrontar para nosotros que ni siquiera nos causan terror, sino que es algo ominoso, que no podemos representar. Ese como miedo que no sabemos a qué, pero que la medida en que aparece, la única manera que lo tramitamos es con la ansiedad, es con el terror, es algo que no podemos afrontar, no podemos representarlo. Entonces una de las partes que tiene que ver con la superación de los duelos, justamente es la capacidad de representar esa escena que nos causaba dolor, que en la serie aparece totalmente muy bien representada, esta casa que causa terror y no tenemos que volver. Una manera de cómo superar los duelos es cómo representamos esas cosas con distintos valores simbólicos, distintas cargas de afecto. Es como cuando una persona llega a decir como
como que ahora pienso en esa persona con la que terminé, por así decirlo, pero ya no me pasa lo mismo, ya no siento lo mismo. Como que uno le puede dar otra carga simbólica, Claro. afectiva. Pues. Claro. Uno puede recordar la parte buena de la relación y puede recordar la parte mala de la relación. Y que es un Como- proceso individual, pero también cultural, po. O sea, de Individual y también cómo, cultural. cómo pensamos la muerte en distintas culturas, porque lo hablamos, lo vamos a hablar en otro capítulo, pero que tiene que ver con esta idea de cómo le representamos a los niños desde pequeños, por ejemplo, la muerte y esta Claro. noción de pérdida. Claro. De Entonces, ese proceso es un proceso que tarda, digamos, primero en poder figurarlo. No hablamos como de figurar, es como cuando uno logra imaginar algunas cosas, de repente la gente está tan disociada con sus afectos que no puede ni siquiera figurar qué es lo que siente con esa Claro. vivencia. Se disocia mucho de la experiencia. Entonces uno primero como que figura, luego representa, que es atribuirle ese afecto a situaciones, personas, Claro. y uno ya puede hablar de, ya no es solamente un dolor de guata, ya no es solamente un dolor de cabeza, ahora ya son, me duele la cabeza cuando hablo de mi mamá, me duele la cabeza cuando hablo de esta pareja que murió, digamos, ahí uno ya empieza a poder Claro. hablar de esto. En el caso de los desaparecidos que hablábamos antes, son los casos más radicales porque Sí, estamos pues. en el terreno del trauma. Un trauma es cuando hablamos de que algo que no se puede representar. Claro. Porque es una vivencia que es tan álgida, como la intensidad del afecto que las personas viven en esos momentos, que la única manera que tiene el psiquismo es no representándolo. Es una disociación radical. Y el último momento, después de pasar de la representación, uno habla de la simbolización, que es como cuando uno ya atribuye esa pérdida a los niveles más culturales, así como bueno, hablar más en términos de sociedad. Esos son como diríamos como Claro. los tres momentos. Y en la serie, bueno, al final no es el mejor, pero como que uno podría hablar que quizás llega como a ese grado, podríamos decir. Claro. Bueno, Bueno, vamos a cerrar este primer bloque nos con un extendimos tema que porque estaba muy interesante sí, todo. porque además Josito nos trae aquí conceptos más profundos que lo habitualmente hablamos. de lo que entonces, normalmente hay- nosotros hablamos. de las banalidades que hablamos normalmente, entonces había que darle el espacio para explicarlas. Y hablo mucho, me tienes que cortar. Y si no, además igual. José es muy narcisista, entonces él habla solo él, no lo puede evitar. Pero está bien, pues, si él es invitado. Está bien, bueno, sí, para eso te invitamos. Así que voy a dejar con usted a Olguita Marina, que nos va a presentar la canción con la que vamos a cerrar este primer bloque. Ya, esta canción es del año 91, la de Josito, y es de Guns N' Roses. Y además, muy importante, José, ¿por qué? ¿Tú que eres colocolino? Porque el Colo Colo ganó la Entonces fue un gran Había que año. decir eso. Un gran año para el mundo. Un gran año para el mundo, entre esos porque November Rain, que es la canción de Guns N' Roses, una de las más largas grabadas y uno de los videos también más extensos Y producido. y producidos, sí. No lo he visto. No, Ahora lo vas a no puede ser. Bueno, está leyendo, José. Sí. Bueno, esta canción, si bien el origen se ha hablado de que fue a través de un duelo de otra forma, quizás no la muerte, Axel y Slash, ambos estaban enamorados de la misma chica y escriben esta canción porque la chica decide quedarse con Axel. Obviamente el vocalista por sobre el guitarrista en este caso. No te creo. Ese es el Es que no trasfondo. había- Su Jorge González y Nayar. Sí, Claro, pero a un nivel ya estratosférico. claro. La canción habla mucho de que, claro, te estoy perdiendo, no voy a estar más, que es mucho lo que se habla del duelo, que algo ya permanente. Sin embargo, nada dura para siempre, dice la canción. Ni siquiera como el lluvioso noviembre, ni siquiera la parte triste de la vida. Entonces él le dice muchas veces, no vas a poder, por ejemplo, hay una parte de la canción que le dice, no vas a poder nunca mantener una vela encendida bajo la lluvia. Entonces... yo lo interpreto mucho como en que en estos momentos de oscuridad y de como la depre que uno puede tener cuando fallece alguien o cuando siente una pérdida, es necesario mantener como esta luz y mantener la vela encendida, porque si no nunca vaya a poder ver a través de la oscuridad y poder salir de eso. Entonces desde ahí esta canción... ese es mi aporte para que la escuchen y la mediten. Fantástico, así con que eso. November Rain y volvemos después con el segundo bloque de La Quinta Pata. Estamos de vuelta con el segundo bloque de este programa de La Quinta Pata. Ahora vamos a hablar un poco de otros recursos culturales. Teníamos José, nuestro invitado de hoy, nos quería hablar sobre el capítulo de... ¿Qué capítulo? ¿De qué serie? De esta serie de Queer Eye, que bueno, una serie que igual es nueva,
No es, no. Van a ser recién nueva, digamos, ya. Es del hace 15 años que salió. Ah, Es de- claro, pero la nueva Sí, versión po. Netflix hace Esa es como nueva. 5 años. Ya la nueva versión Queer la Eye nueva versión. for the Straight Guy, que son 5 hombres homosexuales que le llenan de estilo la vida a un hombre heterosexual. Es que es muy millennial. Claro. Exactamente, esa misma serie. Sí. Y particularmente de un capítulo que trata sobre, bueno, Rob, que es un padre soltero, que, bueno, no soltero, porque Es viudo. es viudo, luego de que su esposa muere de cáncer. Entonces su esposa muere de cáncer y él como que trata de salir adelante con sus 2 hijos que tuvo con ella, pero haciendo como una promesa, por así decirlo, de recordar y honrar la memoria de su esposa fallecida. Entonces pasa ahí algo muy, muy interesante para pensar en lo que veníamos hablando en el bloque anterior sobre el duelo, que él trata de no mover las cosas de ella, de instalar un altar a ella, todas las cosas que son como su ropa, las cosas que ella deseaba, las cosas que hacía, o sea, como que aparecen ahí como que no se movieran, como algo que no se va a perturbar a lo largo del tiempo. Entonces uno podría pensar de que una manera para afrontar ese duelo en esa persona aparece con lo que hablábamos anteriormente, como esta escena que queda cristalizada en el tiempo y como que el tiempo ya no avanza más, y eso termina produciendo sufrimiento. Y que Particularmente, es súper común igual, Sí, esa po. forma de afrontamiento. sí, Como que es muy común que las familias dejen la pieza, particularmente en niños desaparecidos, particularmente personas desaparecidas, pero también en personas fallecidas, que cuesta mucho, yo creo, mover las cosas y desarmar ese lugar donde esa persona existió. Po. sí. Entonces uno podría pensarlo como una negación que lo que busca es sacar esa libido o esa carga de afecto bien negativa, por así decirlo, que produce sufrimiento, para dejarla en un lugar que te dice que eso nunca ocurrió. Claro. Pero eso tiene efecto. O dejarlo cercado, tratar de dejarlo como cercado en Claro. este espacio, o sea, como Claro, que la pena como se queda coagulado, ahí. como Claro. coagulado podríamos ponerle el nombre. Y eso puede inhibir bastante ese tipo de afecto, personas que se quedan como pegadas en un momento de su vida y que le impide más que nada como seguir viviendo propiamente tal. Y en el caso de este capítulo ocurre eso en Rock. Y lo que hacen estos 5 asesores De imagen. homosexuales con Y mucho estilo. Y que es de todo, porque no es Sí, solo imagen, claro. po, es estilo de vida. Claro, cocina, cultura, Y que diseño. Y que me parece súper interesante cómo van en distintas áreas de la vida de Rob tratando de hacer este proceso de reelaboración subjetiva o de dotarlo desde otro ámbito como de elaborar un duelo en ese sentido con él. O sea, de que él pueda justamente votar algunas cosas para dejar ir a esta chica, que pueda también de nuevo como prestarle atención a su cuerpo, a cómo él se ve, valorar otras cosas del mundo y de su vida. Había una cosa muy interesante que había hecho él. Lo que pasa es que hablamos aquí de otra muerte, que es muerte de alguien que muere por cáncer. Entonces, imagínate que cuando una persona muere por cáncer, sabe que va a morir mucho antes. Entonces, Claro. la experiencia de la muerte es algo que se viene tramitando desde mucho tiempo. Entonces, la gente puede quedar muy desensibilizada con la idea de morir. En este caso en particular, ella con él habían hecho tarjetas para los cumpleaños de los niños, Sus hijos. de su Sí. hijo, hasta que cumplieron como 18. Como 18, sí, porque tenían como 4 y 6 en ese momento. Ah. Entonces imagínate que la chica se hacía presente, la chica me refiero como a la madre de ellos, todos los cumpleaños desde estas cartas. Hay una película que se llama Mi vida sin mí, donde claro, ella le dicen que va a morir y empieza sin decirle a nadie a grabarle cassettes para los cumpleaños a su hija hasta que cumplan 18 y empieza a buscarle como novia al marido igual, como para dejarlo enganchado. Es muy hermosa esa película, muy triste porque tú sabes que ella va a morir. ¿Cómo se llama esta película con Susan Sarandon? Quédate a mi lado. Quédate a mi lado. Sí. Que ella también es una mamá súper aguerrida y que en el fondo sabe que va a morir y sus hijos van a quedar a cargo de la nueva esposa del marido. Claro.
Entonces aquí lo interesante es como Rob también, como con esta negación de la muerte de su mujer, queda como enquistada en su propio yo y eso le impide, y aparece en la serie, como él después, no sé, pues dejó de tocar el bajo y como que se empezó a reencontrar con él de quién era él básicamente, Sí. y que lo diferenciaba de su mujer probablemente, o sea, muy mal, pero sí, de su compañera. y también de él mismo pareja, o sea, Sí, como pues. de encontrarse con él mismo solo, Sí. no uno respecto al otro. Sí. Lo que tú comentabas igual me hizo recordar un documental que vi hace años atrás ya, que hablaba sobre la muerte asistida, y que es un tema que ahora en Chile se está recién hablando, pero donde él tenía una enfermedad terminal en una pareja heterosexual gringa, obvio, blanca. Él tenía una enfermedad Rica, terminal. hablamos de un Sí, componente de clase. probablemente sí. Sí, Sí. Claro. El tema es que él se iba a morir, o sea, en algún momento, pero estaba sufriendo mucho. Y él quería, en verdad, llegar a... ¿Cómo se llama la película? No, es un documental, voy a buscar el título, pero la verdad no lo recuerdo. Porque hay una película sobre eso que se llama Mar Adentro. No, este era documental. Y era una historia real. Y él tratan de luchar en el estado donde ellos vivían, que no recuerdo, para que se legalizara la muerte asistida, que no era legal en ese estado. Como no lo logran, se trasladan a otro estado a vivir. Pero necesitaba vivir 5 años en ese estado para poder optar a ese beneficio, entre comillas. Obviamente él muere antes de ese. El tema es que, bueno, es un documental, yo lloré mucho con ese documental. Me imagino. Sí. Y lo que pasa con ella, con la pareja, que ella acompaña todo este proceso, obviamente, y cuando él muere, ella vuelve al estado original y se hace activista para poder legalizar la muerte asistida en ese estado. Y de ahí el documental se desarrolla hasta que logran que la muerte asistida fuera legal en ese estado. Y ahí ella como que ya de alguna forma puede aceptar finalmente lo que implicaba el cerrar un ciclo de la muerte de su esposo y de la muerte, que era lo que hablamos que no pasa con los detenidos desaparecidos. Y en otros casos, ella por lo menos logró de alguna forma simbólica de poder llevar eso a un punto, que yo ahí fue como que lo encontré muy choqueante para mí, hasta el día de hoy. Pero claro, yo decía, ¿qué más funcional podría ser? Como que no se me ocurre una forma en la cual lo hubiese hecho de otra manera para que fuera funcional para ella seguir viviendo, como con el dolor. Eso igual es algo que pasa harto. Por ejemplo, si pensamos la ley Emilia, la ley Gabriela, la ley Antonia, son proyectos de ley que surgen a partir de pérdidas, o sea, del asesinato o en el Zamudio caso del también. Zamudio, que tienen que ver con como buscar dónde, como familias, poner este dolor como hacia dónde lo dirijo. Hacia dónde lo dirigimos. Y sobre todo en crímenes que se fueron sin castigo. Claro. O sea, en el fondo, porque son leyes que aparecen después de que estas personas o evadieron a la justicia o no recibieron el castigo que ellos consideraban necesario para resarcir esa pena, digamos. Claro, y es súper interesante lo que decís tú sobre dónde alojar el dolor. Porque eso puede, por eso yo hablaba anteriormente como de las vicisitudes, porque esto puede tener distintos caminos, po. Entonces una manera de cómo afrontarlo, que muchas personas lo afrontan de esa forma, sobre todo con muertes que tienen como características traumáticas muy grandes, es como esta salida más política. A mí me acordé de una canción de una banda muy mainstream. Actual, tenemos Explosivo, no sé si la han escuchado. No es Ya. mainstream. Y ya. Porque Josito es muy hipster, entonces por supuesto va a buscar una banda que no es mainstream. Tenemos Explosivo, no es mainstream. Ya, bueno. O sea, en otro capítulo hablamos de Cristina Aguilera, José. Eso es mainstream. Eso es mainstream. Me lo comentaba porque él en una parte de una de sus canciones, hablando sobre justamente la muerte por violencia política, ellos hablaban de cómo hay un ejercicio como de un acercamiento como epistemológico al dolor, que es el hecho de contar muertos. Podemos pensar que en Chile con el tema de la Comisión Valech, ¿qué es lo que se decía? Como verdad, justicia, Y verdad, reparación. como que algo eso iba a reparar. Sí. Como que eso algo iba a reparar. Pero pasa muchas veces que justamente cuando no hay una sanción social que diga que eso efectivamente que se hizo
fue un acto violento, porque no hablamos de lo real, de la desaparición, de las personas que no ocurrieron, como que terminamos solamente contando los muertos y eso no lo dejamos en ningún lugar, pues, no se aloja en nada. Y aparece una negación brutal, lo tenemos hoy día en Chile con, digamos, bueno, y en Latinoamérica con Bolsonaro, con Piñera, que incluso niegan la violación a los derechos humanos, o sea, se cuestiona incluso la existencia de un museo de la memoria, la importancia de la memoria para poder establecer duelo y poder seguir avanzando en la vida. Entonces, mientras no existen esas sanciones, como en términos sociales y culturales, es muy difícil que estos duelos que tienen características tan traumáticas como que se puedan superar. Entonces, justamente, cuando hablamos ley Zamudio, como que eso viene a reparar algo, pero sabemos que eso no va a reparar nada, porque hoy día se siguen matando, hay crímenes de odio hacia la comunidad LGTB+, lo mismo con el tema de la infancia. O sea, parece ser que estos suerte de intentos como de salidas políticas no llegan a llenar toda esta falta, porque hay algo que tiene que ver más bien con la cultura en la cual nosotros estamos insertos. Y con eso quería hablar de la cultura y la muerte, porque culturalmente hemos como sociedades tenido, y el psicoanálisis también ha tratado de estudiar esto, maltratar la cultura, y de nuevo ahí Freud aparece. Oye, este capítulo es una carta de amor de José a Constata, te amo. Querido Freud. No, pero lo quería utilizar para hablar de esta película que no he visto, que es Coco. Coco. Sí, pues es que la hablamos, la abordamos, la vamos a abordar en otro capítulo. Coco. Pero yo no la he visto, se le quería hacer un señalamiento para hablar de cómo en culturas como la mexicana el acercamiento a la muerte es distinto. Claro. Cómo en Alemania, con los crímenes del nazismo, el acercamiento también fue distinto. O sea, en Alemania tú no podías llegar y decir que eres nazi, ¿cachai? Hay una sanción social de una cultura que se ha trabajado sobre ella. Y que es como un mínimo reconocimiento del dolor. Yo creo que como mucha gente no se da cuenta de lo violento que resulta que alguien te diga no, ese dolor tuyo no es importante. Esa pérdida terrible que tú pasaste no existió, o ¿me entiendes? O si existió no fue para tanto. Y que es algo que cualquiera no soportaría que le dijeran de sus propios muertos. O sea, estaba pensando, bueno, ya se me fue la idea. No. En Alemania, por ejemplo, los colegios están obligados a enseñar acerca de los crímenes que existieron en la época de Hitler y alrededor de eso. Y me acuerdo que en el colegio, yo no me acuerdo en qué curso fue, pero había un libro de historia en el que salía que el 73 había sido un pronunciamiento militar. Entonces tenéis como la diferencia súper abismal, un país que está reconociendo sus errores y realmente utiliza bien el para nunca más, y otro en el que, como acá en Chile, se sigue negando y se sigue tapando toda esa información, pues se siguen poniendo nombres distintos a... Y no se da espacio a ese duelo necesario. Lo que me acordé cuando estabas hablando de las distintas culturas es que los judíos tienen una forma de afrontar el dolor que tiene que ver con darles espacio al duelo, que son ritos que son diferentes a los nuestros, porque tienen mucho más que ver. Acá en Chile, en el sur, como que sobre todo en el sur, igual acá en Santiago yo he ido a funerales o a velorios así, como que es una instancia para que todo el mundo se junte, y no siempre tiene que ver con vamos a recordar con cariño y felicidad a la gente, sino que es como el evento social para a ver en qué están los primos pobres y a ver en qué está la huevona que se cagó al no sé cuánto, y a llegar, es como ir a llegar esta huevona al matrimonio, yo no creo que esta huevona se vaya a presentar, o sea, como que es todo un tema muy hacia afuera, como no hacia adentro. Y los judíos tienen un espacio que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es un proceso donde la persona se guarda hacia adentro, para vivir también ese dolor de realmente experimentar esa falta. Tiene un nombre que ahora se me va porque... Hay una película de hecho que trabaja eso. Y que, bueno, yo lo vi en Grey's Anatomy. Hay una película que se muere el papá de una familia y no estoy segura si la palabra es Yom Kippur, pero lo juntan, es otra fiesta, pero lo juntan a todos, y entre eso la mamá, por ejemplo, les confiesa que se reconoce como lesbiana, hay 2 hermanos que están enamorados de la misma mujer que se casó con uno de los hermanos, y todos están encerrados creo que por 3 días en la casa, sufriendo en el fondo, como llorando. Y es muy brígido lo que dice la Pelu, que no me va a acordar, pero hasta que la muerte los juntó, algo así. Está en Netflix también.
Sí, Maravilloso. y me pasa mucho porque lo pensaba cuando falleció mi abuelo, que la gente decía, voy para allá, voy para allá. Y nosotros decíamos, no, así como que era gente que no era cercana, que no... Y que en el fondo venía como a que tú les sirvieras, como, para que te... No venían a ayudarte, venían como a sentarse, señora, como a que te dieran el café. Y nosotros como familia, para nosotros eso fue muy chocante, entonces como que al final dijimos a todo el mundo, no, o sea, como que vamos a vivir esto como familia nosotros y a nuestro ritmo, pero creo que tiene que ver con eso, con también igual no enfrentar esa pérdida, pues, sino como llenarla de esta, o la caravana, ¿cachai? Que es como todos, toda la ciudad tiene que ver mi dolor y tengo que pasarme por la raja las leyes del tránsito. Y es verdad que yo odio las caravanas, la odio. Como que cada vez que veo una caravana me dan ganas de como interponerme. Es que Claro. Bueno, de ahí no tenéis cómo salir. es que siempre en los primeros 2 autos va la gente como más cercana al muerto y esa gente va triste. Pero todos los demás, puta, van en el celular sacándose un moco, no van ni ahí. Sacándose. En la micro. Aquí en el funeral. No, Aquí en el funeral. pegando Como el balazos. acercamiento Bueno, pero eso es cultural. Claro, y puede ser muy variado también, pues, o sea, piensa que el acercamiento al dolor, en términos ya más grupales, propiamente tal, la Pelu como que hacía, bueno, Rosario, Rosario. hacía un acercamiento acá bien interesante, que es como una dimensión más familiar, otra que ya es más bien como grupal, o social, cultural, institucional, hay distintas dimensiones y no sé, pues yo pensaba cuando hablabas tú, cómo de repente ese tipo de acercarse al dolor molesta a otro. Entonces, no sé, pues, cuando vaya a sectores populares y bueno, no están solamente las animitas, pues están estos otros acercamientos al dolor colectivo que buscan reparar de repente Los murales. los por ejemplo. murales, los murales de repente de jóvenes, no sé, pues, que murieron en droga o en violencia. Son cuestiones que entre comillas buscan como reparar de forma colectiva ese dolor, pues. Y yo creo que hay algo que venía pensando con la discusión que teníamos anteriormente, que es qué tanto sancionamos socialmente ese tipo de cosas, como el acto del mural, el acto de borrarlo, como que de repente hay cosas que con eso como que hieren y niegan como ese sufrimiento. Y bueno, en el caso de Chile, yo creo que también es importante mostrar cómo se trabaja sobre el dolor cuando es tan, o de la pérdida cuando es tan traumática. Entonces pensaba como en el PRICE. El PRICE es como este sistema para los familiares de detenidos desaparecidos, que es como para trabajar De en su salud exonerados mental. políticos en general. Claro, en su salud mental. Pero hasta qué punto, como que, no estoy diciendo que negamos la variable psicológica, pero hasta qué punto como que solamente pensamos los duelos como psicologizándolo. Sí, pues como situaciones individuales. Pues. Claro, como psicologización de esos dolores, sobre todo que siempre tienen un componente colectivo. O sea, no sé, se murió la tía, se murió el abuelo y parece que la familia puede hablar de cosas. Como que tenía un rol en la familia, entonces Claro. como que se pueden hablar de cosas ya que ese sujeto no está. Entonces creo que es súper importante que en términos sociales como que no neguemos el componente social que tienen los malestares. Y que podamos hablar de ellos, porque la psicologización de los malestares, de los sufrimientos, hace de que cuestiones que son como por ejemplo la negación de la violencia política de un Estado termine siendo atribuida a una persona. El problema es que Claro. tú tenés depresión, no es que tú fuiste violentado Claro. sistemáticamente por el Estado. Justamente. Claro. Y yo quería hablar también como sobre eso, cómo se trabaja o cómo me ha tocado trabajar a mí como este tema de las pérdidas, como en términos más clínicos. Ya. Pero eso dejémoslo para el próximo bloque. Ya, pues, ya. Sí, Vamos a tomar un break. Vamos a tomar un break. Yo solo agregaría que hay un texto que se llama Fracturas de la Memoria, que aborda cómo la violencia política en el fondo hace este quiebre. No sé si a ustedes les tocó leerlo en salud mental. Somos todos ex compañeros de la USACH de psicología. En salud mental nos tocó leer eso y salía cada parte en el fondo como la fractura que generaba el exilio en la línea familiar, la fractura que generaba a nivel psicológico la tortura y también la desaparición forzada, como en el fondo hay un relato de un país que se corta y que hay como una ausencia de un significado, o sea, hay algo en todo un pedazo que no está y que hay sectores de la población que nunca vivieron, comillas, esa situación en el momento.
El otro día una cabra nos decía que hay parte importante de la comunidad sorda, en Chile, por ejemplo, que nunca se enteraron de lo que era la dictadura, porque en el fondo vivían en un aislamiento comunicacional súper grande, con muy poco acceso a información, y no es, digamos, la única grupo cultural que no estuvo, había mucha gente en distintos lados que no, y hay como una ausencia, como un espacio perdido en el fondo, que además durante el periodo de transición se como que se refuerza esta negación de que nada pasó y llegó la alegría y ahora estamos todos bien, y por eso ahora estamos en los tiempos mejores. y eso, fracturas de la memoria, muy interesante. Pero vamos a cerrar el bloque con uno de los quizás muertes y duelos más difíciles de sobrellevar en el mundo artístico, de Freddie Mercury, porque no podía faltar Queen. De hecho, volvió, digamos, a ser recordado igual, sobre todo para las generaciones más nuevas, la existencia de Queen con la película del año pasado. Pero claro, tenemos uno de los personajes que lamentablemente para nosotros fanáticos murió en su momento, o quizás no es tan lamentable. Quizás después se iba a poner como vocé. Claro, quizás, mejor ahí. No lo sabemos. Y que nos va a conectar un poco con lo que vamos a hablar a la vuelta también, y que tiene que ver con los personajes, cómo nos duelen los personajes ficticios, reales, como hablemos gente no de nuestra cotidiano. Claro, no de nuestro cotidiano. Bueno, y ahí nos vamos a ir entonces con esta canción que también nos habla de que en algún momento las cosas se acaban, pero hay que seguir, ¿no? Entonces de ese dolor que también causa cuando alguien se te muere o cuando alguien se te murió y todo el mundo parece que sigue como si nada hubiese pasado. O sea, para uno se le acabó el mundo y todo afuera sigue funcionando. Yo creo que si lo llevamos al tema de la violencia política, o sea, hay gente que perdió madres, que perdió padres, que perdió hijos, que perdió familias completas, y el país siguió adelante con esta lógica de la modernidad y vamos todo hacia adelante, no volvamos hacia atrás, y que hay que pintarse un poco y seguir el show, ¿no? Gracias. Y a ir al mall, comprar. Bueno, este es un tema que a mí me llevó harto en periodos también muy depres de mi existencia. Para poder seguir. Con tu show. Con mi show. Y aquí estamos. Seguir con tu Quinta Pata Show. Claro. Así que vamos con The Show Must Go On de Queen. Y como el show debe continuar. Y volvemos con el último bloque de este capítulo. Estamos de vuelta con el último bloque de este capítulo interesantísimo de La Quinta Pata. Le pedí a los chicos y chicas que me tomaran un minuto para hablar una experiencia como más personal en términos de lo que puede ser como la muerte de alguien que uno idolatra, puede ser de alguna manera, o que en el fondo ve como un ícono o ícono en el mundo. Y me acordaba hace ya algunos años cuando murió David Bowie, que es mi artista favorito de la vida en muchos aspectos. Y para mí fue súper fuerte igual porque mucha gente sabía o sabe también cuánto me gusta David Bowie. Y recuerdo ese día como muy, muy presentemente porque me llamó mi mejor amigo de la universidad. Jorge, te mando saludos ahora, aprovechando. me llamó, no sé, siempre me llama igual. Hay que decirlo, es parte de nuestra dinámica. El otro día me robaron el celular, Jorge, que estaba de muerte, porque no podíamos hablar, y me llama muy temprano, lo cual era muy raro igual. Nunca nos llamábamos 6 de la mañana, 7 de la mañana. Te dijiste, pasó algo. De hecho, fue un poco así. Yo creo que uno igual lo presiente de alguna manera, y me dice así como, Cris, bueno, pelá me dice él, pero... Pelá. Me dice pelá y se murió David Bowie. Y yo así como, recién, de despertar recién, como que quedé así como en shock. Como que no sabía qué decirle. Así como, aparte que nos habíamos juntado unos días antes, había salido el último disco, nos habíamos juntado y yo ese disco lo había escuchado 5 veces en un día. Y yo le había dicho, oye, juntémonos, escuchémoslo, me encantó. Entonces pasaron como 2 días, se muere, y fue así como... Yo tenía una entrevista de trabajo ese día, de hecho, y para un reemplazo, me acuerdo, en una multinacional. La única vez que trabajé en una multinacional. Y trabajaste el capitalismo. Sí, de hecho igual quería como decir, tener la experiencia de haberlo hecho, más allá de odiarlas, porque hay que odiarlas, ¿no?
Y Hay que odiar. sí, hay que odiarlo, no lo olvido. De hecho, ahora tengo la experiencia Que lo confirma. Que lo confirma. Pero ese momento me desperté, como lloré un rato, y fue como, ¿voy a la entrevista o no voy a la entrevista? Como que me sentía mal, así como que era como hubiese perdido, en verdad, como alguien muy significativo del cotidiano en mi vida. Y dije, no, voy a ir. Tengo que ir, ¿cachai? De hecho, después yo escribí un cuento que no sé, creo que me robaron en el cuaderno, pero lo voy a reescribir, porque todo ese día fue muy, muy extraño, y lo viví de una manera muy, muy, muy extraña, nunca me había pasado algo así. Y fue la entrevista, quedé en la pega, y me acuerdo que en la entrevista, en un momento había una parte que eran test psicológicos típicos. Psicólogos, ay, Dios mío. Y había una parte que era una entrevista en sí mismo de persona, que para mí era lo más importante. Y yo le conté a la psicóloga entrevistadora de ese momento, colega, que lo que me había pasado. Le dije así como, hoy día yo quizás casi no vine a la entrevista, así como por tales y tales razones. Y fue cuático igual, pues. Yo creo que igual el hecho de esa conexión que hubo con esa entrevistadora en ese momento, también fue como, pues yo también muy sincero, así como, para mí es más humano, o sea, como que no me importó en el fondo que... ¿Estás dando tips para entrevistas laborales? Sí, igual pueden escribirme @ChrisBartel. Pero sí, fue un tema, para mí igual ahora tengo mis rituales. Me acuerdo que esa vez vi todas las películas que me faltaban. El año después fue así. Y todos los años ahora he ido a ver documentales o presentaciones o escucho los discos. Pero los 8 de enero y los 10 de enero son como muy como simbólicos para mí. Bueno, tienen otras razones que contaré en otros capítulos. Pero sí. Y eso, bueno, lo quería conectar con lo que tiene que ver con cuánto de lo real, lo ficticio, de lo que tiene que ver con imágenes o personajes que pueden estar en el plano literario, en el plano de las series, de las películas, y cuánto nos tocan. Y aquí le voy a dar el pase directo a mi amiga Rosario Sánchez para que nos hable de un duelo y de una muerte ficticia que es muy importante, que es la de Dumbledore en Harry Potter. En realidad yo no sé si hablaría de la de Dumbledore. Yo creo que estaba como lectora ávida de Harry Potter, que lo he leído unas 32 veces. Yo estaba más preparada para la muerte de Dumbledore que de, por ejemplo, Cedric Diggory o Sirius Black o de Dobby. Dobby, no, demasiado. Dobby ya fue mucho. Bueno, la libertad es la muerte en el caso de Dobby. Sí, claro. Pero igual pensaba respecto a cómo en el fondo te puedes llegar a conectar con algo y que tiene que ver con eso, pues con dotar de ese afecto pues, a un personaje que no necesariamente tiene que ser ficticio y que una vez lo hace con personas reales, o sea que los lloras como personajes ficticios, como dicen, ningún muerto era malo, o sea como que todo el mundo muerto era tan bueno y no tenía ningún problema y que tiene que ver con eso también, pues. Igual no sufrí tanto la muerte de Bowie, la verdad, no era tan fan como tú. Creo que me dolió, sí, a ese nivel de pasar todo un día destruida. La muerte de Fidel Castro, yo eso lo viví como familiarmente, fue súper complejo para todos nosotros y también tenía que ver con la muerte de una idea, o sea, no sé si, yo sé que las ideas no mueren, pero también hay como toda una carga cultural de algo, en el fondo, de una idea que se mantiene viva en una persona y que esa persona deja de existir y ya tú sientes que se murió un poquito más de esa resistencia, como que se murió un pedacito de esa resistencia colectiva que estábamos haciendo. Entonces para mí eso fue terrible. Sí, sé que estaba escuchándote y estoy así como con los canjes, con los así notables, así, espero que me llegue algún... Hay un libro que es de un filósofo que se llama Jacques Derrida, no sé si lo conocen, que lo conocen como el filósofo de la deconstrucción, sí. Hablan de él. Y él tiene un libro, antes de que se pusiera tan deconstructivo, que lo escribe en los 90 en respuesta a Fukuyama, cuando hablaban de la caída de los socialismos reales y tenemos que vivir el duelo y que hoy día ya el capitalismo lo que tenemos que aceptar. Y él tiene un texto que se llama Espectros de Mar,
es de Marx. De Marx. De Marx. Y No mira- de mar. No de mar. Se llama Espectros de Marx y se llama El estado de la deuda, porque en todo trabajo de duelo hay una deuda que uno le atribuye a otro, a veces. El trabajo del duelo y la nueva internacional. Entonces, con lo que tú decías, como que se me viene harto a la mente como lo que él describe ahí y él toma la metáfora de Hamlet. No sé si se acuerdan de Hamlet cuando aparecía un fantasma. ¿Se acuerdan quién era el fantasma? No. En Hamlet. Ya, bueno, no voy a hacer spoilers de Hamlet, pero bueno, ahí... Pero bueno, tiene 200 años. Espero que lo hayan podido leer. Ya, la Como cosa... Carlos los Simpson. La cosa es que el fantasma que se le aparecía a Hamlet lo asediaba. Entonces, muchas veces, tomando este caso como en el ejemplo de lo más político, por así decirlo, y uno lo ve en la izquierda actualmente, como que no han hecho ese trabajo de duelo, podríamos decir, de estos grandes ideales, y pareciera ser que no tan solo la izquierda, sino que también como los otros espectros de lo político, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos del movimiento feminista o cuando hablamos de no sé, el movimiento LGTB, ¿qué es lo que primero que se dice así como, no, esto es neomarxista? Entonces, Sí, po. ¿a qué se atribuye? ¿A qué relato se lo quiere como unir, por así decirlo? Y es como este relato como antiguo con el cual todavía no se ha hecho un duelo. Claro. Entonces, como que el fantasma que viene a asustarlos sigue siendo el mismo que siempre ha estado. Y ahí, ¿por qué hablamos de esto? Porque es importante hacer ese trabajo de duelo y disipar esos fantasmas, porque estamos hablando de cosas nuevas. Entonces, podemos ver de que, por un lado, si lo pensamos como en términos políticos, hay mucho de la izquierda o de los movimientos nuevos que todavía no viven ese duelo para pensar como el contexto actual en el que nos encontramos, estas nuevas contradicciones, estas nuevas condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, para justamente saber en qué estamos viviendo, po. Entonces hay un trabajo de duelo que también es necesario, pero un duelo con una idea puramente tal. Por otro lado, yo siento que también hay que dejar de lado o como superar este trabajo con estos fantasmas que siempre vienen a estar aquí como sondeando y que se ocupa harto políticamente, Sí, que es po. como Chilezuela, Sí, po. como que son todos estos fantasmas Estas construcciones todas que estas igual son como de construcciones fantasía. que son fantasías, porque pueden operar en términos más sociales, pero que en lo individual, como hablábamos en el bloque anterior, Sí. también influye. Repercuten. Claro. Súper. No, ¿Qué? no quedamos en silencio. Está demasiado No sé qué profundo decir. esto. No sé qué decir. No sé qué decir porque... Sí, pues bueno, es que José quería hablarnos de cómo se aborda clínicamente el Sí, duelo. el Porque tema- en el fondo igual creo que es difícil cuando alguien pierde a alguien y sobre todo cuando uno mismo tampoco ha estado muy cerca de la muerte, cómo tú tocas ese dolor, porque es como, no sé, como que la viuda como que no querís ni hablarle porque no querís que se rompa, ¿cachai? La persona que pierde un hijo. El otro día leía un tuit de una mujer que perdió a su hijo y ella hablaba de cómo había sido todo este proceso, de que la gente tenía miedo a hablarle del tema, tenía miedo a contarle cosas felices que les habían pasado, como que uno se vuelve casi como un fantasma también, como que esta persona también se murió y entonces tú estás ahí como que no podís abordar, meterte mucho en esa pena. O sea, ¿cómo se aborda ahí desde la clínica? Sí, mira, yo creo que como desde, al menos mi experiencia clínica, es bacán hablar desde ahí. Creo que es más como toma unos elementos más reales, como más constitutivos. Es que yo creo que además la gente tiene esa duda, en el Sí, fondo de como, ¿qué es esta caja negra? ¿Qué es lo que hacen los psicólogos como Claro. en esta... ¿Qué van a hacer con esto? Claro, y bueno, quería hacer un alcance que como que se me vino a la mente pensando esto, se me salen los pseudo-marxistas. Pero el Marx en el Manifiesto Comunista, como que él decía que un fantasma recorre Europa y lo que buscaba en el Manifiesto Comunista era sacar ese fantasma. O sea, todo lo que se decía del comunismo, que era falso, Claro. que venía a comer niños, como sacarlo y mostrar lo que realmente es la realidad, componente de la realidad. Entonces, llevándolo a cabo con esto, quería ligarlo, porque muchas veces el trabajo de la clínica es atravesar esos fantasmas, como diría Lacan. Atravesar esas cuestiones súper imaginarias que tenemos en nuestra mente y que nos hacen doler y que nos hacen sufrir.
Entonces a mí me ha tocado trabajarlo principalmente en niños. Yo trabajo con niños y adolescentes en su gran mayoría. También trabajo con adultos. José.torol@usach.cl si quieren entenderse con José. Claro, principalmente trabajo con niños y adolescentes, pero también trabajo con adultos en menor grado. Con una convicción también ética y política asociada a la infancia. Y en el trabajo con niños muchas veces uno no trabaja directamente con la palabra. Uno trabaja como los niños piensan. Y un niño piensa jugando y elaborando simbólicamente a través del juego. Entonces imagínate lo difícil que es para un niño elaborar una pérdida, un duelo, de un padre, de una madre, de un hermano, sobre todo cuando hay otros que justamente lo colocan en la categoría del infante, que es del infante, el que no tiene palabra, el que no puede hablar. Entonces es un niño que ve lo que pasa pero no puede hablar de lo que está ocurriendo. Entonces desaparece un otro y aparece la negación. No, que se fue de viaje. Hay otros que no pueden hablar de este componente de la realidad. Entonces muchas veces la clínica parte por trabajar con esos padres de que hay algo de acá que se tiene que hablar, un componente de lo real que se tiene que hablar. Y eso puede ser muy difícil para esos padres en su momento. Y por otro lado con el niño implica trabajarlo en el lenguaje del niño, a través del juego. Claro. A través de poder jugar, poder hablar de cosas que son súper difíciles. Entonces, no sé, pues cómo me ha tocado trabajar con niños que han perdido a sus padres. Ha sido justamente de repente cuando ya podemos hablar, podemos jugar sobre el tema de la muerte, que aparece de repente mucho más como disociado a través de, no sé, pues hablar del monito, hablar de la historieta o hablar de otras cosas, pero después cuando ya se logra atematizar o se logra tomar en primera instancia de que ese otro no va a volver, de que no está, implica, no sé, pues me acuerdo como, no sé, de hacer el juego de enterrar a alguien, utilizar ahí una caja de arena para poder enterrar a esa otra persona, que es como justamente en ese recuerdo que no había nada, ir construyéndolo, ir colocándole valor. Y de repente desde el lugar del tratante, eso implica soportar harto esa transferencia con ese dolor que el otro te transmite. Y es construir de repente recuerdos donde uno ni siquiera sabe qué es lo que hay. Claro. Y implica hablar de que quizás tu papá te quería mucho, que tu mamá te quería mucho, de que tu hermano quizás te quería mucho, y desde una total interpretación de la escena del otro. Claro. Y a partir de eso, ¿por qué eso es tan relevante? Porque eso construye recuerdos. Porque si lo pensamos en esa línea, y eso es súper importante que lo tengamos todos presente, que al final lo que nos duele es una cuestión subjetiva, y lo que nosotros trabajamos en la psicología es con la subjetividad. Es que nosotros trabajamos con recuerdos. Entonces, cuando uno tiene un niño ahí, uno no tiene solo al niño ahí, sino que tiene todos los recuerdos de su papá, de su mamá, y los recuerdos que no sabe que tiene y que porta como síntoma, por así decirlo, que son esas quejas que le da el padre o la madre desde quizás su propia experiencia como niño. Entonces, yo creo que lo interesante de este trabajo de construcción de duelo es que se construyen historias. Lo que uno hace en la clínica es construir historias, como construir cuentos, relatos, pero relatos afectivos. Y si se fijan, lo que hemos hablado acá justamente son los relatos de ustedes. Pues. Ustedes han hablado justamente de la muerte de sus padres y con distintas cargas valorativas. Y superarlas, por así decirlo, no sé si la mejor palabra es superarlas, yo creo que es encontrar alivio, esa es la mejor palabra, pasa por poder dotarlas de un sentido afectivo diferente, que alivia. Ahí te los dejo. Una cosa poca que hacer. No sé si habrá nada más que agregar por hoy. Creo que José como que ha redondeado muy bien lo que podría ser como el explicar lo que tratar con este tipo de temática desde una parte más profesional. Tiene la experiencia también. Claro, pues nosotros somos psicólogos, pero francamente no hemos dedicado a otras cosas. Yo creo que quizá, bueno, estoy pensando en esos alcances, me ha trabajado también, me ha tocado trabajar con niños familiares y ya tercera generación de detenidos o ejecutados políticos. Y ahí uno habla de la transmisión transgeneracional del trauma. Entonces están estos tres niveles, pues el que lo sufre, el que vio al otro que sufrir, y el otro
que ve al otro sufrir pero no sabe por qué. Claro. Entonces hay un componente que se instala ahí que es de una total no elaboración subjetiva simbólica. Entonces me ha trabajado ver eso con niños y cómo vuelven a aparecer, como este tema, no sé, estoy pensando en casos muy álgidos, que es de violencia política, de muerte en ese grado, donde aparece esta idea de la persecución, las instituciones que persiguen, y ir elaborando a través del juego. O sea, una cuestión muy interesante en términos como con la infancia. Y es a través de lo que va sucediendo con el niño poder ir habilitando el hablar a una familia de repente que no ha podido superar esas pérdidas. Y yo quería finalizar, si me dejáis dar como alguna como síntesis. Por supuesto. Cierra, José, por favor. Como una síntesis que si se fijaron, cuando hablamos ahora justamente del duelo, no hablamos de una cuestión que sea individual, sino que siempre hay componentes que son del orden de lo social, de lo cultural y de lo simbólico. O sea, la manera como nos acercamos a la muerte y a los duelos está situada social y históricamente y en distintas culturas. Las culturas tienen formas distintas de acercarse a la muerte. Hay culturas, como yo creo, como la nuestra, que la negación que hay hacia la muerte genera de que muchas veces esto sea individualizado y psicologizado, e impida de que se puedan tomar en consideración todas estas otras dimensiones que son más culturales, familiares, como que está esta cuestión adaptativa que hablábamos en un comienzo, que es como tenemos que rendir, es como que uno está triste, pero uno va al psicólogo para que me deje estar triste para poder funcionar, Sí, no para poder reelaborar justamente esto que me aqueja o aliviar ese sufrimiento. Y no buscar el porqué muchas veces. Claro, y eso al fin y al cabo permite aliviar, po. Y yo creo que eso justamente lo que hablamos como en relación al malestar que provoca la cultura. Toda psicología siempre es psicología social, y en la clínica uno siempre está haciendo un trabajo más social también, en ese sentido. Así que quería comentar eso, no me parecía menor. Fantástico, ¿no? En el próximo capítulo justamente vamos a hablar como sobre distintas formas de afrontar la muerte. Vamos a tener un invitado con mucha experiencia en muerte y perder familiares. Así que eso, las dejamos, nuestras redes sociales, Instagram. José. Sí, muchas gracias José, a análogo.buenaventura en Instagram, a Olguita Marina. Y los dejo. Chris Bartlett, ¿quieres dejar algún mensaje final? No, vamos, ya vamos. Solo con la canción vamos, ya lo dice todo. Lo sí, dice todo. Nos vamos con esta canción típica sí, de nuestro. Vamos a cerrar esta canción del adiós, siempre con nuestra canción kitsch para finalizar. Es Un beso y una flor de Nino Bravo, que murió muy joven. Era facho como él solo, pero yo hago, sí, Baloy, el huevón, ¿cómo se llama esto? Franquista total, pero yo hago la excepción, me gusta esta canción. No, me engañaron. Chris no sabía, por eso aceptó. Un beso y una flor de Nino Bravo. Nos oímos luego. Adiós.